Soy Inmaculada Gómez Pastor, la directora gerente de este Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, que, como sabéis, pertenece al INSERSO, que siempre digo que además del termalismo y las vacaciones, que es por lo que todo el mundo mundial nos conoce, nos dedicamos a otras cosas como son el centro de referencia. Como sabéis, el centro de referencia tiene como misión fundamental la gestión de conocimiento y la exportación de buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias. Y enmarcado dentro de esa formación especializada está esta jornada de hoy, que vamos a hablar de la reincorporación laboral de las personas con daño cerebral adquirido, desafíos y propuestas. Para mí es una jornada importante. Quizá también por mi trayectoria anterior, yo dirigí el CRMF, que es un centro también del INSERSO, cuyo objetivo es la integración laboral de las personas con discapacidad. Entonces, dentro de ese ámbito, me parece fundamental que trabajemos esto sectorialmente hacia las personas con daño cerebral adquirido, que es un paradigma totalmente diferente. Creo que hemos avanzado mucho en la integración laboral de la discapacidad en general. Yo pude vivir el cambio de la integración de las personas con discapacidad física, fundamentalmente intelectual también, cómo eso cambió rotundamente y ahora nos encontramos ante un paradigma diferente, con una población emergente, con como decimos, epidemia silenciosa. Cada vez hay más personas con daño cerebral, salvamos vidas, pero FEDACE dice todas las vidas salvadas merecen ser vividas, pero con dignidad, como han apuntado, ¿no? Sobre todo, dar igualdad de oportunidades. Y en eso estamos, en eso estamos. Salvamos la vida, se hace, en mi caso, me gusta hablar más de promoción de autonomía personal que de rehabilitación, si bien es cierto, es el mismo concepto, pero lo que queremos es que la persona sea lo más parecida posible al minuto antes de tener el daño. Y esto pasa por trabajar especializadamente en la integración laboral. Al menos que tengamos igualdad de oportunidades para poder dar la opción a las personas que han sufrido un daño volver a incorporarse o a su trabajo anterior o a uno nuevo, no tiene por qué ser el mismo, pero sobre todo dar igualdad de oportunidades. Yo por carácter soy optimista y porque la vida sí me lo ha enseñado, si hemos sido capaces de mejorar esto y de avanzar en otro tipo de discapacidad, estoy segura que con el apoyo de los profesionales, las asociaciones, FEDACE, que es la federación que nos corresponde, pues vamos a seguir subiendo escaloncitos, que es de lo que se trata. Yo ya nos quiero entretener más. Luego tenemos todas las mesas redondas que os irán presentando a los ponentes. Miguel, muchísimas gracias por llevar la batuta, Emilio, Marta y Beatriz. Y bueno, muchísimas gracias por haber decidido compartir esta mañana con nosotros, que seguro que va a ser muy fructífera y que vamos a conseguir seguir, como os decía, subiendo escaloncitos. Muchas gracias por estar aquí y espero que al final de la mañana hayamos conseguido objetivos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, agradecer, como siempre, a SEADAC por contar con FEDACE en muchas de sus acciones, en jornadas, en formaciones, en congresos. Siempre nos vamos encontrando y para FEDACE es un placer poder de verdad compartir estos espacios. Lo primero, bueno, como ha comentado Miguel, venimos acompañados representando a FEDACE para que compartamos un ratito sobre las cosas importantes que se han ido rescatando sobre empleo en daño cerebral adquirido de lo que está en nuestras manos. Comentar así de manera general, pues FEDACE es la Federación Española de Daño Cerebral. Su objetivo, como seguro que muchos de vosotros lo sabéis, es representar a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias en todo el territorio nacional. También busca generar conocimiento, recogiendo bases de datos y sobre todo acercándose a las personas que lo viven en el día a día, recogiendo pues, sus problemas, sus dificultades, sus necesidades. Pero de manera general, para que sepáis, contamos con 51 entidades por todo el territorio nacional, hay 4 federaciones y cuenta con más de 11.000 personas socias. Muchos de ellos personas con daño cerebral adquirido, unos y otros no,
familiares y profesionales también. Bueno, aquí todos sois expertos en daño cerebral adquirido. Solamente de manera general mencionar que, como sabemos, aparece de manera súbita, repentina y te cambia la vida. No solo a la persona que no percibe, que no vive, sino a sus familias y a todo su entorno. Cuando Miguel nos llamó para participar en esta jornada, nos pidió algo de datos, pero centrarnos y contextualizar un poco. Es alarmante porque tenemos casi 500.000 de personas con daño cerebral adquirido en España. Entonces, esto va subiendo, realmente son 435.400 que hay reportadas según el INE en las estadísticas del 2020. Bueno, comentar que deja secuelas, como bien saben, no sé que hay personas aquí que han tenido y viven con un daño cerebral adquirido y son ellas quienes realmente nos pueden contar qué les pasa, qué sienten, qué han vivido. De manera general son tan diversas, secuelas físicas, cognitivas, sensoriales, del lenguaje. Ahora se habla mucho de la secuela invisible, ¿no? Toda aquella parte cognitiva que no ves, que no se sabe que se tiene, bueno, etcétera. Mencionar que las estadísticas funcionan, vamos, que se mantienen. El mayor porcentaje se lo llevan daño cerebral adquirido por ictus, ¿vale? Que es con un 84%. El 16% restante son debidos a traumatismos encefálicos, muchos bien por accidentes de trabajo o por accidentes laborales. Y bueno, hay otras causas como tumores, anoxias, infecciones, etc. Aquí mencionar que el 33% de personas que nos aportan estas estadísticas son personas menores de 64 años, lo que implica personas en edad laboral. Bueno, nuestra idea, os dejamos algunos QRs por si os pudiese interesar, es compartir con vosotros dos cosas. Uno, el único estudio y primer acercamiento que se ha hecho en daño cerebral e inserción laboral, que es un estudio que se hizo en el año 2016 y dirigido fundamentalmente por Fundación 11, con aportaciones y apoyo de la Unión Europea y cuya asistencia técnica se realizó por Intersocial, que es una consultora. Este estudio lo traemos muy por encima, no profundizaremos porque, insistimos, hay muchas estadísticas, muchas cosas que las tenéis también en nuestra página web de IDASI. Y bueno, mencionar que se hizo un estudio específico con 400 personas que participaron, se encuestaron y se hicieron 24 entrevistas más a profundidad y algunos grupos de trabajo, que se hicieron 3 grupos de discusión. No es que se haya encontrado nada nuevo distinto. Realmente el estudio, solamente remarcaremos como lo que llama más la atención, como que el 30% de estas personas, del casi 500.000 de personas con daño cerebral en España, están en edad laboral. Evidenciaron más cosas, ¿no? O sea, corroborando las distintas secuelas que hay, el apoyo familiar que siempre ha acompañado a las personas con discapacidad en general. Pero sobre todo encontraron que había una escasez de servicios de rehabilitación especializado referido hacia la parte de empleo, es decir, al volver a ocuparte, al volver a reinsertarte. También la importancia de buscar una cooperación entre las administraciones, entre los profesionales y, por supuesto, con el movimiento asociativo, que es el que lidera FEDASE en España. El propósito no era otro distinto que identificar a las personas con daño cerebral en edad laboral y qué estaba pasando con ellas en ese momento. Conocer las barreras, las dificultades, pero también conocer buenas prácticas, así como pues, ver qué medidas se pueden llevar a cabo pues, para mejorar la inserción laboral. Las encuestas que se realizaron iban dirigidas hacia 3 bloques. Uno, las variables sociodemográficas, basadas, por supuesto, en la situación de discapacidad de la CIF, la situación laboral, conocer, como decía anteriormente, qué está pasando con ellos antes y después del daño cerebral. Se preguntaron temas de formación, de ingresos, etc.
y cómo se percibían ellos a nivel de inclusión social y participación. Los datos, así de manera general, mencionar que la mayoría de personas, su causa había sido meningitis, seguido con un traumatismo craneoencefálico, que corrobora siempre las dos pioneras que destacan el daño cerebral adquirido. La mayoría eran hombres, el 60%, el 40% restante mujeres. El tiempo de evolución, la mayoría de personas, con un 66%, llevaban más de 3 años de la lesión, seguido entre 2 y 3 años de la lesión. A nivel laboral, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, 6 de cada 10 personas con daño cerebral adquirido se encontraban en situación de inactividad laboral. Esto es un poco más de la mitad. Mencionar también es que la reducción de la tasa de actividad después de la lesión disminuye, ¿vale? De un 71% a un 36% más o menos. Bueno, en cuanto a qué pasaba, qué actividades estaban realizando las personas en el momento en que se encuestaron, pues la mayoría estaban jubilados o prejubilados debido a la incapacidad para trabajar. Esto es un dato importante. El 93% estaban en desempleo o buscando trabajo, es decir, estaban inactivos también. Y solamente casi el 14% estaban trabajando. Es mejor que nada, ¿no? O sea que también tenemos que ver la parte positiva. En cuanto a la edad, pudimos observar rangos de edad, actividad o quienes estaban inactivos. Si observamos, los más jóvenes, están más activos por regla general. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque no es lo mismo, depende de la secuela que tengas, esto lo sabemos, ¿no? Pero bueno, fueron los datos que encontraron en ese momento. También respecto a la tasa de actividad, se estudió, se encuestó cómo era antes de la lesión y después de la lesión. Y se ve claramente antes de la lesión había un 71% de personas que estaban activas y después de la lesión este porcentaje baja a un 36%, lo cual a ver, es bastante lógico, ¿no? No es nada nuevo, pero era lo que encontraron. Luego, si recibían apoyo especializado en temas laborales para reinsertarse, el 61% de personas prefirieron que no tenían ayuda especializada, aunque la necesitaban. Prácticamente todo el mundo la suele necesitar. Bueno. Había un porcentaje muy bajito, 8,51, que decía sí tengo suficiente ayuda especializada. Es decir, sí que la hay, pero igual los recursos todavía son un poquito bajos. En cuanto a la situación social de las personas con daño cerebral, refería a la mayoría que percibía haber disminuido su calidad de vida, por supuesto, y que se había deteriorado. ¿Y en qué consideran que se había deteriorado? Pues fundamentalmente en la situación laboral, a nivel de bienestar emocional y por supuesto en la situación económica, porque pues había disminuido o desaparecido. Los ingresos es un tema que bueno, lo veremos más adelante, pero que también se ven y se han visto afectados. Luego, de los encuestados, se les preguntaba si habían sentido discriminación por el daño cerebral adquirido. Y es verdad que la mayoría dijeron que no, que nunca habían sentido esa discriminación. Y un 31% de personas dijeron que sí, que alguna vez. ¿En qué? Se les preguntó, bueno, ¿en qué se ha sentido discriminado? Pues en las 3 principales causas al buscar un empleo. La segunda causa en el transporte y los desplazamientos, lo cual entendemos que es lógico por las secuelas físicas, la movilidad, la parte física, y suponemos y estamos casi seguros que también por la parte cognitiva, el tema de la orientación, de saber, bueno, todo lo que implica el daño cerebral cognitivo también. Y en tercer lugar, en cuanto a estar discriminados para poder acceder al ocio, porque igual no somos conscientes, pero hay muchas actividades que
que no estaban adaptadas, muchos sitios, ir al cine, bueno, etcétera. El ocio típico que venías haciendo antes, pues igual ya no lo puedes hacer por las barreras físicas o cognitivas que hubiese. En cuanto a la parte económica, se preguntó qué ingresos tenían antes de la lesión y después de la lesión. Antes de la lesión, de media, ganaban entre 1.000 y 1.500 euros y después de la lesión se disminuyó a ganar entre 300 y 600 euros. De manera general y muy resumida, podemos decir que solamente el 10% de las personas con daño cerebral adquirido en edad laboral, según las encuestas del INE de 2020, solamente trabajan el 10%. El 73% antes trabajaba y ahora no se ha podido incorporar o reincorporar ni a su anterior trabajo ni a uno nuevo. Y el 16% nunca trabajó. Quizás pues porque también hay gente muy joven que en realidad encuestaba así de 16 años, igual nunca habían trabajado. En cuanto a las barreras encontradas, bueno, pues muchas, ¿no? Pero sobre todo sí que se va a hablar de prestaciones. Posteriormente, pues la rigidez de veces de las prestaciones por incapacidad, la incompatibilidad del dilema de, bueno, quiero trabajar, pero claro, pierdo mi capacidad, pierdo mi pensión, etcétera, ¿no? Y eso lo sabemos, pero el estudio también lo recogió. También la severidad de las secuelas, pues es una barrera bastante grande en algunos casos. También se refería que el regreso a su actividad laboral, al mismo puesto de trabajo, a veces era una barrera para la misma persona, con lo cual, pues cuando se hacen las recomendaciones, lo primero que se pide es hablar con la persona que tiene daño cerebral si interesaría o no, porque igual los técnicos profesionales, familia, queremos que vuelvan a su mismo sitio y igual la persona no está preparada porque su cerebro ha cambiado, no porque no quiera. Y bueno, es importante la inserción como recomendación, la inserción laboral temprana. Esto es una labor de todos los equipos técnicos de rehabilitación que nos dedicamos a ello, lo sabemos y yo creo que se va haciendo, pero igual todavía hay mucho por hacer y por aprender. Como recomendaciones generales, pues importante valorar sobre todo las capacidades de la persona y contrastarla con las exigencias del puesto de trabajo. Aquí no me quiero entretener mucho porque recomendaciones seguro que vamos a ver muchas en esta jornada, pero sobre todo la sensibilización que hay que hacer al entorno externo, al empresario, a las entidades, etcétera, pues para que conozcan el daño cerebral, para que sepan cómo hay que actuar, cómo hay que trabajar con ellos. Bueno, eso de manera pincelada, resumidísima, con los datos del estudio que os hemos comentado. También os traemos este QR por si alguien está interesado y si no, en la fuente de FEDACE, donde encontraréis el último estudio publicado por FEDACE en diciembre de 2023, que es una revisión actualizada de la información de la realidad de las personas con daño cerebral adquirido en España. Tenéis algunos datos de empleo. La parte laboral no es muy extensa porque no es un estudio específico en empleo o en inserción, pero bueno, hay muchos datos que en general pues, se pudiese interesar. Lo tenéis todo en nuestra página web. A partir de ahora os dejo con mi compañero Miguel, que nos va a presentar un poco todo lo que está haciendo FEDACE alrededor del empleo y el rescatar después de todo este diagnóstico que se hizo, tanto con este estudio como con otros estudios e investigaciones que se van haciendo de la situación de personas con daño cerebral, específicamente en empleo. Y bueno, sé que vais a disfrutar porque es una cosa muy interesante, novedosa y donde participan muchas personas en primera persona con daño cerebral adquirido. Pues os dejo con mi compañero. Gracias. Sí, pues bueno, como comentó antes mi compañera, yo soy técnico de proyectos en FEDACE
Y bueno, es un punto de partida bueno para explicaros un poco la trayectoria de FEDAC en términos de empleo, porque bueno, cuando los técnicos de proyectos empezamos con uno, siempre tomamos como punto de partida unos antecedentes, unas necesidades, unos huecos que tapar ante la carencia que podamos ver en alguna de las áreas. Y obviamente después de ver los números que nos ha presentado Id, que al final, pues eso, las estadísticas te arrojan mucho de la realidad. Y en este caso, claro, teníamos ahí un indicador muy claro de lo que nos faltaba, que es un indicador de calidad de vida clave ya no solo para las personas con daño cerebral, sino para todo el mundo, que es el empleo, que es una manera de llevar la vida con más dignidad. Y en este caso se nos presentó la oportunidad allá por 2017. Tampoco me voy a remontar muchísimo ni pararme mucho en el pasado, que creo que es más interesante lo que estamos haciendo ahora, pero es bueno saber de dónde venimos también. Con un pilotaje de un proyecto que se llamaba, como podéis ver ahí, Orientación e Intermediación Laboral dirigido a personas con DCA, que luego se prolongó en 2018 con el proyecto de inclusión sociolaboral. Estos proyectos ya estaban financiados por el Fondo Social Europeo, con la colaboración de Fundación Monce, y eran fue en su momento un proyecto. Uy, no me pasa ahora. Vale. Era un proyecto que tenía como objetivo básicamente aumentar la empleabilidad, que es esa palabra tan rimbombante que usamos a veces, pero que nos vale mucho para ilustrar un poco lo que buscamos en este tipo de proyectos, ¿no? Queríamos abrir una metodología para poder aumentar esa empleabilidad en personas con daño cerebral adquirido, que era algo que rara vez había ni siquiera han intentado, fue bastante pionero en su momento y fue a través de un modelo basado en varias fases en las cuales, pues bueno, a través de una orientadora laboral y de la colaboración de personas como Alicia Arteaga, bien aquí mencionada, una coach, bueno, no creo que tenga mucha presentación aquí, la conoceréis todos, a Aurora La Saleta, que colaboraron con nosotros en este proyecto y atravesaron una serie de fases con los usuarios. Eh, que al fin y al cabo fueron como pequeños bloques que pasaron pues desde una derivación, desde los recursos por ejemplo, desde ADAC mismamente, nos vino muchísima gente, desde un proceso de acogida, desde un proceso de itinerarios sociolaborales, la prospección empresarial, el seguimiento, toda esa serie de bloques que consiguieron que al final los resultados mostraron que el método funcionaba y al final, pues nada más y nada menos que 8 personas de las participantes en el proyecto consiguieron acceder a puestos de trabajo. En estos casos, claro, nos enfrentábamos a dos vertientes. Normalmente cuando hablamos de empleo y daño cerebral, por una parte está la gente que está sin trabajar y quiere un trabajo nuevo y está la gente que tenía un trabajo y se tiene que readaptar a su nuevo puesto de trabajo con una serie de nuevas condiciones. Pero estos son básicamente los antecedentes que teníamos. ¿Qué pasa? Que como muchas veces pasa en las áreas de proyectos, que es lo que a veces nos mata, es que son proyectos a veces puntuales, pilotajes a corto plazo, y lo que queremos es que sean integrales y que vengan para quedarse, que sean algo que cubra todas las áreas, pero a lo largo del tiempo, que sean programas ya de larga duración. Y ahí se nos presentó otra muy buena oportunidad de poder hacer esto de una manera ya general, con lo que llamamos el proyecto, el programa integral de empleo para personas con daño cerebral. Este proyecto lo empezamos ya hace 4 años. ¿Qué pasa? Se nos vio interrumpido por el famoso infame COVID ahora, pero teníamos muy claro que desde un primer momento queríamos darle un carácter novedoso y sobre todo muy adaptado a los nuevos tiempos. ¿Qué pasa? Que por desgracia el COVID aceleró toda esta transformación digital. Empezamos de repente todos a movernos más con el ordenador, que si las videollamadas, todo fue un poco un aprendizaje forzoso.
Y ahí nos encajó muy bien, según las circunstancias, uno de los puntos o piedras de toque con las que queríamos empezar el proyecto, que es la plataforma web de empleo. Esto, digamos que es una especie de portal en el cual queremos aglutinar, por una parte, ya sea a los profesionales que se interesan por la relación entre empleo y daño cerebral, y también a los usuarios que quieren informarse más y acceder a nuevas oportunidades o a promocionar su talento. En esta web, obviamente, tenemos pues muchísimas secciones. Ahora os enseñaré un pequeño vídeo donde lo podéis ver más ilustrativamente, porque claro, que lo cuente yo está muy bien, pero yo creo que es mucho mejor si lo veis. Y bueno, desde ahí vas a ver que está diseñado, digamos, para que lo puedan utilizar desde usuarios hasta profesionales, ya sea con información genérica, más, digamos, de acceso rápido para gente que no tenía mucha idea sobre empleo, sobre el daño cerebral, los primeros pasos, cómo preparar un currículum, cómo preparar una entrevista, la documentación necesaria. ¿Qué más podríamos decir? Recursos en una biblioteca virtual para que puedan acceder a la documentación que ha sido usada en el proyecto de pilotaje que os comentaba antes sobre itinerarios. Luego, para los usuarios, pues obviamente tenemos una zona donde pueden acceder a ofertas de empleo, que vamos a comentar un poco más sobre ella en profundidad, pero yo creo que lo más característico, por decirlo de alguna manera, es una zona que le llamamos la zona de perfiles laborales, que teníamos claro desde un primer momento que tenía que estar. ¿Por qué? Pues porque es la zona en la que la persona, el usuario con daño cerebral, candidato a acceder a un empleo, puede diseñarse un perfil, un currículo, como el que nos podemos diseñar cualquiera, una plataforma tipo InfoJobs o Haces Falta, donde tú introduces tus datos personales, al mismo tiempo tu experiencia académica, experiencia profesional, pero al mismo tiempo puedes llegar también a introducir, vamos a decir, las peculiaridades o condiciones de lo que muchas veces, como llama Aurora Saleta, nos condiciona el daño cerebral invisible. Es decir, hay mucha gente que está totalmente preparada para un empleo, simplemente necesita una pequeña adaptación adaptada a su secuela. Y ahí teníamos claro que era una sección que iba a ser clave, en la que las personas pueden ponerlas por diferentes secciones, ya sean de tipo cognitivo, las secuelas, ya sean de tipo más conductual. Y por la propia experiencia de testimonios que nos comentaban usuarios, teníamos claro que era algo que tenía que estar ahí, porque muchas veces simplemente la diferencia se basa en una pequeña adaptación. ¿Qué pasa? Que, como os he dicho antes, es invisible y a veces que nos han comentado pues cosas de tipo yo puedo ejercer prácticamente igual mi trabajo igual que antes, simplemente necesito que la luz esté un poco más baja porque me molesta o necesito las instrucciones por escrito a poder ser porque ahora ya me cuesta memorizarlas. Ese tipo de cosas se pueden reflejar en la plataforma y creo que son de gran valor para que esa persona pueda llegar a una empresa, a un puesto y decir, oye, estas son mis nuevas condiciones o mi nueva realidad sin que sea tampoco una barrera estigmatizante. Esa, digamos, la plataforma web de empleo, digamos que fue la barrera que queríamos romper también para acceder a ese mundo más digital, ¿no? Luego vinieron más fases, obviamente, pero yo creo que ahora lo más relevante es que veáis cómo funciona la plataforma. Os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Para que veáis cómo es. El daño cerebral es una lesión repentina en el cerebro que puede estar producida por un ictus, un traumatismo craneal o un tumor cerebral, entre otras causas. Llega de manera súbita e inesperada, cambiando por completo todos los aspectos de tu vida, incluida tu capacidad laboral. Las personas con daño cerebral conservan gran parte de sus habilidades y son capaces de realizar sus tareas con eficacia a través de algunas adaptaciones sencillas. Sin embargo, solo 1 de cada 6 trabajan y 3 de cada 4 reconocen haber tenido dificultades extraordinarias para ser contratadas tras el daño cerebral. Estos datos son especialmente graves,
ya que la situación laboral es un factor esencial de la calidad de vida de una persona y un factor favorable para su inclusión social. Por eso, desde la Federación Española de Daño Cerebral, hemos creado la web Fedace Empleo, una plataforma online que va a facilitar el acceso de las personas con daño cerebral a un trabajo de calidad. Promocionará su talento, les permitirá crear un perfil laboral adaptado a sus necesidades y las pondrá en contacto con empresas de selección. ¿Cómo funciona Fedace Empleo? Si entras en la página de Fedace Empleo, allí encontrarás espacios informativos sobre qué es el daño cerebral y cuál es su relación con el mundo laboral. En apartados como Biblioteca, podrás encontrar publicaciones especializadas sobre este tema. En la sección de Secuelas y adaptaciones, conocerás los diferentes tipos de secuelas que pueden surgir a raíz de un daño cerebral y cómo adaptar las características del puesto de trabajo a cada una de ellas. Una información que será de gran utilidad tanto para personas con daño cerebral como para profesionales de recursos humanos. Algunas de las secuelas del daño cerebral se ven a simple vista, pero la mayoría no, y pasan desapercibidas. Esto convierte al daño cerebral en una discapacidad invisible para la sociedad. No obstante, teniendo esto en cuenta y con unas simples adaptaciones, las personas con daño cerebral son perfectamente capaces de desarrollar un trabajo. Por eso, en la web Fedace Empleo damos herramientas para adecuar las circunstancias y habilidades de cada persona a las necesidades del puesto, teniendo como principal objetivo facilitar la inserción sociolaboral. ¿Cómo puede ayudarme Fedace Empleo a incorporarme al mundo laboral? Si eres una persona con daño cerebral y estás buscando trabajo, la web Fedace Empleo puede ayudarte de diferentes maneras. Si lo que necesitas es una guía sobre qué pasos dar en el proceso de búsqueda, en la sección Preparación encontrarás información práctica sobre puntos clave como la preparación de un currículum, qué formaciones realizar dependiendo del trabajo buscado o cómo prepararte para una entrevista de trabajo. Si ya has conseguido que te contraten, el contenido de la sección acogida te interesará. En ella podrás consultar aspectos legales referentes a la incorporación a tu nuevo puesto de trabajo y también podrás informarte sobre cómo adaptar a tus circunstancias uno ya existente. Por último, en la sección de Seguimiento están recogidas las preguntas y respuestas más frecuentes una vez ya estamos desempeñando un trabajo. ¿Cómo crear un perfil laboral? Cada persona con daño cerebral usuaria de la web podrá crearse un perfil laboral que será visto por orientadores laborales y reclutadores. Para crear este perfil, hemos diseñado un formulario con secciones en el que paso a paso se irán completando desde los datos personales más básicos hasta la selección de adaptaciones específicas para un potencial puesto de trabajo. Para que rellenar este formulario sea lo más sencillo posible, hemos grabado un videotutorial narrado por una usuaria con daño cerebral. Ella hace una guía clara y sencilla por todo el proceso. Una vez completado el formulario, cada persona podrá guardar su perfil laboral y enviarlo a los recursos y oportunidades que considere oportunos. ¿Cómo entrar en la web Fedace Empleo? Si lo que te hemos contado en este vídeo te ha interesado, no olvides que puedes visitar la web de Fedace Empleo en la dirección www.fedace.org/empleo. No la pierdas de vista, ya que en los próximos meses iremos incorporando en ella más funciones y contenidos. Regístrate ya y estate pendiente de las novedades. Fedace, una vida salvada, merece ser vivida con dignidad.
Ahora sí. Vale, pues esa era la plataforma de empleo que os comentaba. Como veis, tiene, digamos, la parte informativa súper completa, pero mucha gente dirá, vale, y la parte práctica, la de ofertas de empleo y ponerlo en... La trayectoria del proyecto ha crecido, porque en un primer momento nosotros lo que pensábamos era hacer la plataforma y de ir más o menos añadiendo funcionalidades a ella, pero hemos ido añadiendo funcionalidades fuera de ella también. A lo largo de este tiempo, como visteis al final del vídeo, aparecían los logos de varias entidades colaboradoras. Ahí entran en juego nuestras entidades asociadas de diferentes provincias de España que han colaborado en el proyecto con muchísima experiencia en el mundo de la orientación sociolaboral. Y a raíz de ahí, pues hemos ido añadiendo nuevos bloques en los cuales, bueno, se han dedicado sobre todo a formar a usuarios como agentes sensibilizadores, que podríamos llamar, para que puedan ir a las empresas, mostrar la realidad del daño cerebral, acercarla desde un punto de vista totalmente constructivo para luego poder a raíz de esa sensibilización, que en el mundo laboral el daño cerebral ya no suene tan extraño, ya sea algo más familiarizado y que todas esas secuelas con sus adaptaciones correspondientes ya sean más conocidas por todos los empleadores, empresarios que antes lo desconocían. Y gracias a esta gran labor, últimamente ya estamos ultimando, por ejemplo, hablando ya más del presente, estamos ahora mismo en un proceso en el cual iniciamos un proceso de formaciones en puestos de trabajo en las asociaciones participantes, en las cuales los usuarios ya están iniciando prácticas con diversas empresas después de haber realizado los correspondientes convenios con ellas. Y claro, es un orgullo, la verdad es que de toda esta trayectoria en la que empezamos simplemente yendo por empresas a comentar lo que era el daño cerebral y ahora directamente ya tengamos ahí a personas en puestos de trabajo formándose directamente. Y esto al final, estas trayectorias, pues tienen recompensa, a veces cristalizan y en ello pasó el año pasado que nos otorgaron el premio de discapacidad Reina Leticia e Inclusión Laboral, que la verdad fue un gran éxito para toda la trayectoria y todos los participantes del grupo. Y aquí había un vídeo más, creo, que no aparece ahora. Aquí, vale. Es simplemente un vídeo resumen de lo que ha sido la trayectoria del proyecto hasta ahora, ¿vale? Para que veáis también la labor de las entidades, que al final son las que básicamente han sido el pulmón de este proyecto. El Plan Integral de Empleo para Personas con Daño Cerebral es un proyecto de la Federación Española de Daño Cerebral para favorecer la inclusión laboral de aquellas personas que han sufrido un daño cerebral a raíz de un ictus, un traumatismo cráneoencefálico u otras causas. En España, solo el 13,5% de las personas con daño cerebral adquirido en edad laboral trabaja. Es por eso que desde la Federación Española de Daño Cerebral se promueven actividades y herramientas para favorecer su empleabilidad. Y la conclusión que se puede sacar es que no existen dos itinerarios de inserción sociolaboral similares. Si en algo coinciden es en las secuelas emocionales que la lesión cerebral les ha ocasionado tras aparecer en sus vidas y que en su vuelta a la actividad laboral pueden ser un gran obstáculo, por lo que es una de las primeras cosas que se deben abordar para una buena adaptación al puesto. Por lo que se detecta una grandísima carencia por parte de las empresas a la hora de saber realizar un buen proceso de adaptación de la persona en la empresa, teniendo como consecuencia una idea errónea de que la persona no es funcional en el puesto, cuando en la mayoría de los casos se podría solventar conociendo y aplicando las estrategias y las adaptaciones que la persona realmente necesita.
Es por ello que el Plan Integral de Empleo para Personas con Daño Cerebral incluye formación específica para el movimiento asociativo de daño cerebral, así como para orientadores laborales y técnicos de recursos humanos. El objetivo es instruirles en capacidades y conocimientos sobre DCA para que el potencial y talento de estas personas pueda ser aprovechado. Por ejemplo, algo tan sencillo como cambiar la forma de transmitir la información y en vez de hacerla de manera verbal y extensa, hacerlo por escrito y desglosando la información en tareas sencillas que incluso lleven una casilla de cancelación para que la persona pueda chequear aquellos pasos que ya haya realizado. Es algo que, sin suponer una inversión excesiva de tiempo para la persona que transmite la información, sí que va a facilitar que la persona rutinice y aprenda las tareas. Tuve un accidente el año 97 y tuve media parálisis de la pierna derecha. Cuando entré en Agacea, pues se me hizo una plantilla de horarios y las tareas que tenía que hacer. Ahora no lo necesito porque ya está el día a día aprendido. Hoy en día estoy haciendo prácticas con acompañamiento profesional de administración contable, con tareas como seguimiento de expedientes, escaneo, ingreso de datos en el ordenador y trabajar con el programa Gestiona en la Diputación de Alicante. He creado unos vínculos muy buenos, personales, con mis compañeros de oficina y me siento muy motivada y muy productiva. Vale, pues ahí tenéis un poco una pequeñísima muestra de lo que ha sido la trayectoria del proyecto de empleo de Gelacenstavel. Como veíamos en los últimos minutos del vídeo, nada mejor que un testimonio de una persona que ha sido, que ha pasado por este proceso para poder ilustrarnos lo importante que es para ellos poder sentirse igual de útiles y con esa calidad de vida que es lo que al final buscamos. Y nada, me comentan que el turno de preguntas será al final del bloque, así que luego, si tenéis alguna, la guardamos y lo podemos comentar. Bien, muchísimas gracias por la atención, esperemos que haya sido de utilidad. Y nada, hablamos ahora un rato si tenéis alguna duda, ¿vale? Muchas gracias.